de repaso. Espera que esto vamos a cerrar, si no me van a volver loco. Bien. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, Se ve, sí, sí. Bueno, excelente. Bueno, la clase pasada habíamos empezado con, digamos, a describir digamos, una introducción a lo que era la síntesis. Uy, ¿qué es? A lo que era la síntesis. ¿Sí? Habíamos arrancado con esto. Habíamos hablado de que el proceso de síntesis, como tal cual vimos en la primera clase, si yo tenía una red, aplicaba una excitación y tenía una respuesta, eh, ese proceso de síntesis implicaba que yo tengo la excitación, conozco la respuesta que quiero obtener y la incógnita en este caso es la red, ¿sí? Lo que hay que determinar es la red. Entonces, muchas veces, digamos, el tema de conocer la excitación y conocer la respuesta para nosotros es más bien refiriéndonos a las funciones de excitación o las funciones de transferencia, ¿sí? Cuando hablábamos de funciones de excitación, ¿sí? Quiero decir, a diferencia de quizás cuando ustedes podían llegar a trabajar en análisis de sistemas o pueden llegar a ver en control, donde de golpe la excitación está dada concretamente en el tiempo, ¿sí? Yo te doy un escalón y te digo, mirá, la respuesta del sistema al escalón es esta cosa que está acá. Bueno, buenísimo, ¿está? Pero nosotros no vamos, no nos interesa eso, por eso trabaja en régimen temporal. Entonces, yo les jodo mucho con esto de, bueno, dada la excitación y conocida la respuesta, tengo que determinar la red. Y parecen dos cosas desconectadas, tal cual se ve quizás en ASIS o en control. Pero lo cierto es que para nosotros, esas dos cosas las vinculamos fuertemente cuando hablamos de las funciones de red y hablamos de las funciones de excitación, ¿sí? Que eran, bueno, obviamente la relación entre respuesta y excitación, cuando la respuesta se medían los mismos puntos de la red donde aplica la excitación. Y esto estaba relacionado con las funciones impedancia y funciones admitancia, ¿sí? Y después estaban las funciones transferencia. Las funciones transferencia también es una relación entre excitación, perdón, entre respuesta y excitación, pero en ese caso la respuesta se mide en distintos puntos de la red donde se aplica la excitación. Y ahí teníamos la transferencia de tensión, transferencia de corriente, no sé, transimpedancia, transconductancia, transimpedancia, no sé, lo que sea. Bueno, bien. Entonces, habíamos hablado que estas funciones de excitación se vinculaban, digamos, ese proceso de síntesis de la función de excitación, lo vamos a vincular con la síntesis de dipolos. ¿Eh? Entonces, y obviamente la función de transferencia con la síntesis de cuadripolos. Ahora, todavía no vimos síntesis de cuadripolos, probablemente lo empecemos a ver la clase que viene, pero el método de síntesis de cuadripolos se basa fuertemente en el de dipolos. Por eso es que estamos viendo el de dipolos, ¿sí? Es raro que ustedes en su vida profesional tengan que sintetizar un dipolo. Podría ser, ¿sí? Que ustedes tengan que diseñar un adaptador de impedancia o una terminación de una línea. Bueno, podría ser, ¿sí? No, no sería quizás lo más raro, pero lo más común, y como ustedes ya saben desde el primer día, la materia tiene un hilo conductor que es la síntesis de filtros. Y cuando hablamos de síntesis de filtros, ese filtro es un cuadripolo, porque va a tener un par de terminales de entrada donde se aplica una excitación y un par de terminales de salida donde se mide esa respuesta y obviamente esa red tiene que modificar la señal o la respuesta en frecuencia de la señal de entrada. Entonces, nosotros vamos a trabajar fuertemente con cuadripolos. Entonces, para nosotros es importante la síntesis de cuadripolos, pero para eso necesitamos primero conocer síntesis de dipolos. ¿Sí? Como siempre, vamos construyendo nuestra casita ladrillo por ladrillito. Entonces, para poder agarrar y encarar el tema de síntesis de cuadripolos, necesitamos tener bien sólido el tema de síntesis de dipolos. ¿Sí? Esto un poco viene a cuento esta aclaración de, bueno, está bien, está buenísima la síntesis de dipolo, pero yo nunca voy a ponerme a sintetizar una impedancia del EC. ¿Para qué lo voy a hacer? Es raro. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Pero
como que aparte parece desconectado del resto de la materia donde nosotros hablamos de filtros. ¿Mm? Bien, perfecto. Esto un poquito de introducción, de repaso, ¿no? Bueno, habíamos hablado, ¿dónde está el puntero? Acá. Habíamos hablado de que digamos que para que un dipolo, esto no tienen que copiar nada, ¿no? Esto es todo lo que hicimos la clase pasada. Para que un dipolo sea sintetizable, perdón, no un dipolo, para que, bueno, tendría que haber agarrado stroke, para que una función de excitación sea sintetizable mediante un dipolo, uy, mediante un dipolo pasivo, ¿qué tenía que pasar con esa función? Debe ser ¿qué? ¿Qué característica tenía que tener esa función de excitación para que yo la pueda sintetizar con un dipolo pasivo? Pasivo, ¿sí? No significa que yo no la pueda sintetizar. Podría agarrar componentes activos o, no sé, diodos o una fuente controlada, un operacional, lo que sea. Pero si yo quiero sintetizarla mediante un dipolo pasivo, necesito que esa función de excitación cumpla, o sea, esa impedancia o esa admitancia, cumpla con una condición. ¿Cuál era? Que sea real y positiva. Bien, debe ser una... ¿Dónde está esto? Acá. Debe ser FRP, ¿sí? Y esto era importante, ¿tá? O sea, tiene que cumplirse eso. Obviamente, cuando nosotros hablemos, esto un poquito adelantándonos a lo que es cuadripolos, nosotros imagínense que si tuviéramos un conjunto de parámetros Z11, Z12, Z21 y Z22, de este conjunto de parámetros, Z11 y Z22 tienen que ser FRP. ¿Está bien? ¿Por qué? Bueno, obviamente si es pasivo, ¿no? Lo que estamos sintetizando. Pero deben ser FRP porque son funciones de excitación, ¿sí? Si no, ese dipolo no lo podría, o ese cuadripolo, si querés eventualmente, tampoco lo podría sintetizar, ¿está bien? Z11 y Z22 son funciones de excitación. Y si son funciones de excitación de un dipolo pasivo, tiene que cumplirse que sean FRP. ¿Está? No importa que estemos hablando de cuadripolos. Siempre que hablemos de función de excitación de un dipolo, digamos, sintetizables mediante un dipolo pasivo, tienen que ser FRP. Bien, no las voy a escribir porque, como verán, escribir en esto me está costando. Entonces, habíamos hablado de que teníamos 7 características, o 7, perdón, propiedades. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran esas propiedades? O algo podemos hacer. Mirá. La primera era un cociente de polinomio. Bien, entonces, cociente de polinomios, por ejemplo, puedo tener s cubo más 2s cuadrado más 2s más 1 sobre s cuarta más 4s cubo más 3s cuadrado más 2s más 6. Por ejemplo, por decir cualquier cosa. Bien, ¿es un cociente de polinomios? Sí. Bien. ¿Qué otra condición tiene que cumplir? Que los A y los B sub n tienen que ser mayor o igual que 0 y reales. Claro, perfecto. Este vale 1, este vale 2, este vale 2, este vale 1, ¿sí? No es que de golpe tenemos un 2js cuadrado, ¿bien? Y tampoco tenemos un, no sé, menos 6 acá abajo, ¿está bien? Si tuviéramos un menos 6, acá estamos mal. Entonces son todos estos coeficientes que acompañan a cada una de las S son cantidades reales y positivas. Bien, ¿qué más? Que la resta entre los grados de los numeradores en módulos sea menor que 1, menor o igual que 1. Bien, o sea, el polinomio de mayor, el orden del polinomio numerador y el mayor orden del polinomio del denominador no pueden diferir en más de una unidad. Este es 4, este es 3, difieren en 1, estamos bien.
Este es a la 0, vendría a ser. Este es 0 y este es a la 0 también. Así que estamos bien. ¿Tá? Los de mayor orden y los de menor orden. Bien. ¿Qué otra propiedad sabíamos? Los polos y ceros se ubican en el plano izquierdo o en el eje J omega, con residuos reales y positivos. Bien, o sea que si yo veo, esto ya lo veníamos hablando desde el principio de año, ¿no? Yo agarro el plano S, pongo sigma, J omega. Bien, entonces yo ya sé que los polos, los ceros, todas esas singularidades solamente pueden estar en el semiplano izquierdo, ¿eh? Pueden estar acá, o a lo sumo sobre el eje J omega. Que la clase pasada habíamos visto que las funciones LC tenían todas sus singularidades sobre el eje J omega. Y justamente empezamos a movernos sobre el eje sigma a medida que la red tiene algo de resistencia. ¿Sí? Si no, es totalmente LC. Se ubican todas las singularidades sobre el J omega. Bien, ¿qué otra nos está faltando? Que tenía que los polinomios, tanto del numerador como del denominador, tenían que ser totalmente pares, totalmente impares o completos. Perfecto. ¿Cómo son en este caso en el ejemplo? Completos. Completos, ¿sí? Este está al cubo, al cuadrado, a la 1 y a la 0. A la cuarta, al cubo, al cuadrado, a la 1 y a la 0. Está completo, ¿sí? Si de golpe acá, no sé, en esto dijera, no sé, esto de acá no estuviese, entonces este no está, digamos, no podría ser sintetizable mediante un dipolo pasivo, ¿sí? No es FRP, ¿ok? Bien, ¿qué más? Bueno, a ver, hablamos del tema de de que las singularidades estaban sobre el semiplano izquierdo o a lo sumo sobre el eje J omega, y los residuos tenían que ser, obviamente cuando hablamos de residuos hablamos de los polos. Los residuos de los polos tenían que ser reales y positivos, ¿sí? Y lo que dijimos es que justamente no íbamos a ponernos a verificar esos residuos porque era parte del proceso de síntesis. Entonces, bueno, no tenía sentido estar perdiendo el tiempo con esa verificación porque la hacíamos después como parte del proceso. Bueno, bien, y la séptima, en general no la hacemos a menos de que nos la pidan explícitamente, que era que la parte real de la función, digamos, la parte real de f de j omega, o sea, de la función en régimen armónico, tenía que ser positiva para todo omega. ¿Sí? O sea, tendríamos que agarrar, usar parte de función, ¿sí? Obtener la parte par de la función, a partir de esa parte par, evaluar la parte real y ver si, digamos, algún signo es negativo o algo así, y ver si en algún, digamos, para alguna frecuencia esa función se hace negativa. Podemos probarlo, es relativamente sencillo, pero si no nos lo piden, no lo vamos a hacer. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Bien, lo otro que vimos, hablamos de los dipolos LC, ¿sí? Y cuando hablamos de los dipolos LC, hablamos principalmente de que los podíamos encontrar como un cociente entre un polinomio totalmente par y un polinomio N2 y un polinomio totalmente impar, ¿sí? O es eso, o encontrarlo como el cociente entre un polinomio totalmente impar y un polinomio totalmente par. Entonces, si a mí me dan como ejercicio, ¿sí? Me dicen, me pierde el puntito, muy chiquitito. Si a mí me dicen que sintetices una z de s, que es s cubo más s sobre s cuadrado más 2s más 4, ¿qué me dicen? ¿Es un dipolo LC o no? Sí, sí, profe. Sí, es LC. ¿Alguno que diga que no? ¿Están todos de acuerdo? Ponemos una encuesta ahí en el Discord. Tenés parte de impar arriba y parte para abajo.
Claro, pero ¿cómo es el...? A ver, SFRP parecería que sí, ¿no? Es El cociente de 2 a la S, polinomios. ¿Cómo? el 2 a la S de abajo, no sé si lo hace par. Sí, tiene razón. O es un. Ah, Sí, está bien. perfecto, perfecto. O sea, este de acá me está complicando la vida, ¿sí? O sea, es un polinomio completo, eso está buenísimo, por eso digo que es una función, esta es FRP, fíjate que es un cociente de polinomios, las cantidades que acompañan a las S en el numerador y denominador son cantidades reales y positivas, coeficientes, perdón. Este está al cubo, este está al cuadrado, con lo cual la diferencia es de una unidad, este está a la 1 y este ahí está a la 0, con lo cual las de menor orden también difieren en una unidad. Bueno, habrá que ver dónde están las singularidades ubicadas, pero por lo menos al ser positivos y todo, deberían estar sobre el semiplano izquierdo. Habrá que ver después los residuos donde se ubican. Así que parecería todo indicar que es una FRP. Y es un cociente entre un polinomio impar y un polinomio par. Perdón, y completo. Ahora, no es LC, porque para ser LC tiene que darse que este sea impar y este sea par. O al revés, o par sobre impar. ¿Está? Como este es completo, entonces esto no es LC. ¿Está bien? Ahora, si esto fuera S cubo más S sobre S cuadrado más 4, bueno, esto sí es LC. ¿Está bien? Habrá que resolverlo, a ver cómo da, pero este sí sería LC. ¿Bien? Bueno, bien. Lo otro que vimos es que las singularidades, ¿sí?, se ubicaban sobre el eje J omega. Siempre, obviamente, estamos hablando, como son sistemas LTI, estas singularidades se ubican sobre el eje J omega formando singularidades complejas conjugadas. ¿Ok? No podemos tener un polo arriba, digamos, en el eje J omega positivo y no en el negativo, ¿sí? Es complejo conjugado. Bueno, entonces siempre están sobre el eje J omega, siempre sobre el J omega. Y por otro lado, habíamos visto, digamos, si hacíamos una gráfica en función de la frecuencia, qué sé yo, no sé, Z, J omega, por ejemplo, bueno, no importa, de cualquier función, podíamos agarrar, digamos, solamente una parte del eje, si quisiéramos, y dibujarlos encima de esta recta donde se grafica la frecuencia, solamente para tener una referencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo podría tener esto así, no sé, algo así. Entonces, lo que sí vemos es que estas funciones son siempre monótonamente crecientes, decíamos, ¿sí? O sea, esto va a crecer así, en frecuencia. Bueno, acá me falta un por este dibujo que hice. ¿Tá? Entonces, siempre es creciente la función, no es que puede ser así. ¿Está bien? O sea, si ustedes tienen que graficarla, la impedancia no va a ser esto. ¿Está bien? No es que hacia valores de frecuencia más altos la impedancia disminuye, sino que siempre aumenta. ¿Está bien? Es súper importante esto, la verdad es que no, pero bueno, cada tanto a mí me gusta reforzarlo. Raúl encuentra otros caminos para no tener que prestarle atención a esto más adelante cuando hablemos de remociones parciales, otros temitas. Es importante ver el tema este de que sea la función de impedancia monótonamente creciente, pero bueno, pues podemos encontrarle la vuelta para no tener que depender de eso. Bien. Y en infinito o en corriente continua también en las funciones del ESET tienen un polo o un cero, ¿sí? Como acá, supongamos que esto fuera infinito, tenemos un polo y en corriente continua tenemos otro polo, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, alguna singularidad tenemos que tener. No podemos tener, digamos, una impedancia en corriente continua que valga 5 ohms. ¿Está bien? En un RC o un RL puede pasar, ¿sí? Pero ¿no? O sea, imagínense, ahora lo borro esto, digo, imagínense que ustedes tienen algo así, esto, si yo veo la impedancia que tengo para allá,
ZDS, que esto será un SL más R. Si yo esto lo evalúo en corriente continua, ¿sí? Obviamente este inductor es un cable. Entonces lo que yo veo en corriente continua es el valor de esta resistencia. ¿Está bien? No sé, 5 ohms. ¿Está bien? Si lo veo desde la impedancia, esto será Z de J omega igual a J omega L más R, con lo cual cuando Z de J omega para omega igual a 0, esto será R. Esto es un para, ¿no? Me quedó medio, parece como si fuera. Para omega igual a 0 es igual a R. ¿Está bien? ¿Ah? En los LC no pasa eso. ¿Sí? En los LC, en corriente continua, puedo tener un polo o un 0. Y en infinito, un polo o un 0. ¿Ok? Bien. Perfecto. Bueno, si todo esto quedó más o menos claro, lo último que vimos en la clase pasada era ya sí los métodos de síntesis de dipolos. ¿Sí? Empezar a escribir un poco, porque si no. Métodos de síntesis de dipolos. Bien, estos métodos dijimos que eran canónicos. Bien, ¿qué significa que el método era canónico? ¿Se acuerdan? Que se Ahí se podía acordaba, hacer con la Carlos. mínima cantidad. Ah, Bien, mínima, hablaron dos a la vez, pero a alguno le entendí. Mínima cantidad de componentes. Bien, o sea que si yo quiero obtener una red que tenga más componentes, estos métodos que vamos a ver nosotros no nos van a servir. Y vos me vas a decir, ¿y para qué quiero gastar más plata poniéndole más componentes? Bueno, puede existir alguna situación. Puede ser, vamos al caso más simple, supongamos que vos ya tenés una placa de un PCB que ya está armado, donde vos querés agarrar y ubicar los componentes de tu red, porque la armás para diferentes filtros, vas cambiando los componentes, pero siempre tenés la misma placa, por ejemplo. Entonces vos querés cumplir una determinada topología, ¿sí? Pero tal vez a través de la aplicación del método te dio menor cantidad de componentes, con lo cual la topología te queda sobredimensionada. Bueno, no sé, estos métodos no sirven para eso, ¿sí? No sé, ponele un cable si querés, no sé, veremos. Pero igual vamos a ver métodos o vamos a ver cómo a veces uno necesita mayor cantidad de componentes que las que nos da el método. Lo vamos a ver más adelante eso, ¿sí? Pero bueno, yo lo menciono como algo a tener en cuenta. Entonces, como son métodos canónicos, mínima cantidad de componentes. Bien, ¿cuál es la cantidad de componentes? Es igual a la cantidad de singularidades internas más 1. ¿Sí? Esto es una regla que la habíamos mencionado. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo agarro, acuérdense que habíamos dicho que perdón, de esta gráfica de impedancia, donde, perdón, del plano S, donde yo veía la distribución de singularidades, yo les dije que como esto es complejo conjugado, es igual, digamos, para las frecuencias positivas que negativas, me voy a quedar con esta de acá, ¿sí? Para graficarla, me quedo con este pedacito de acá, ¿sí? Entonces, y la voy a acostar. Entonces la acuesto acá, y voy a graficar acá en frecuencia, pongo Z, J omega, por ejemplo, en este caso. Bien, entonces, supongamos, traemos este ejemplo de acá, esto tiene un polo en origen, polo en infinito y un 0 en alguna frecuencia que tenemos por ahí. Bien, ¿cuántos componentes van a ser en este caso? Una singularidad interna, una cantidad de componentes de esta red, 2. ¿Está? Si yo te pongo otra red donde lo que tenés es polo, 0, polo, 0, polo, 0, polo, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 singularidades internas. Entonces, cantidad de componentes de esta red, 6. ¿Está? Esto porque son métodos canónicos. ¿Está? O sea, yo puedo enunciar esta regla justamente porque el método es canónico. ¿Sí? Si el método no fuera canónico, bueno,
no sabemos cuántos componentes vamos a terminar teniendo, pero no tenemos mínima cantidad de componentes. ¿Ok? Bueno, bien, así que esto sirve como una especie de verificación, ¿sí? Lo primero que yo hago es, bueno, la función que me dan que tengo que sintetizar tiene 5 singularidades internas, listo. La cantidad de componentes me tiene que dar 6, me dio 4, estamos mal. ¿Está bien? Así que eso, bien importante. ¿Sí? Recuerden que hablamos de singularidades internas a todas las singularidades, excepto las que están en extremo de banda, o sea, las de corriente continua y las de infinito. ¿Sí? Sumamos solo las que están a alguna frecuencia, vendría a ser, ¿sí? Que no sea infinito ni corriente continua. Bueno, muy bien. Bien, entonces habíamos arrancado con los métodos, ¿sí? Y yo les había mencionado un poco el tema de las expresiones, ¿sí? Y habíamos hablado de, ¿dónde está esto? Acá. Habíamos hablado de que teníamos un método o mejor dicho, dos métodos debidos a Foster y dos métodos debidos a Cauer. Pero más allá de los nombres, que quizás puede llegar a ser un poquito anecdótico, lo que decíamos era que lo siguiente. Este tipo Foster lo que hizo fue darse cuenta de que digamos, si vos agarrabas la función y obtenías sus residuos, podías vincular cada uno de los residuos de la función, obviamente los residuos están en los polos, podías relacionar los residuos de la función con componentes electrónicos, ¿sí? O componentes eléctricos en ese momento. Entonces, o sea, básicamente, si vos agarrás la función y la expresás utilizando sus residuos, lo que vos obtenés es esto, ¿no? En el caso de un LC, en el caso de un RCI-RL cambia un poco esta expresión. ¿Por qué? Y porque son residuos de singularidades que están sobre el eje sigma, no sobre el eje J omega. Entonces tienen otra forma. Pero, digamos, el método y todo es muy parecido. Entonces vamos a trabajar sobre el LC, después RCI-RL lo extendemos nada más, ¿sí? Bueno, entonces habíamos visto que la expresión nos quedaba K sub 0 sobre S más la sumatoria desde igual 1 hasta n de los 2KI S sobre S cuadrado más omega I cuadrado más K infinito por S. ¿Sí? Entonces el tipo dice, pará, o sea que si yo estoy expresando la función en función, valga la redundancia, de sus residuos, resulta que la veo y digo, che, pero esto tiene pinta de ser un capacitor, esto tiene la repinta de ser un inductor y esto tiene pinta de ser un tanque. ¿Tá? Entonces el tipo encuentra una manera de poder, a partir de una función, obtener una red. Te puede gustar más, menos, capaz que esa red no te conviene, no tenés la placa preparada para esta red, te ocupa mucho espacio. No sé, es otra historia eso. ¿Sí? El tipo encontró un método mediante el cual vos le das una red y el tipo obtiene sus residuos y saca componentes, ¿sí? Y obtiene una red que funciona, ¿sí? Bien. Bueno, la verdad es que no hay mucha. Me pierdo el puntero, me pongo nervioso. No hay mucha diferencia entre lo que llamamos Foster 1 y Foster 2. No Foster puedes 1. ajustar el puntero, che, perdón que te Sí, ya interrumpa. sé. Lo que pasa es que si lo agrando, me queda más grueso el trazo. No, agrandarlo no. Te vas ahí A ver, dale. andate a editar. A ver, ¿cómo era? Editar. Preferencias. Abajo todo. Ver, creo que era. Fíjate en View. A ver, Ahí. a ver, a ver. Ahí Ay, está. no, esto puede ser espectacular. Ese. A ver, Raúl. No, Raúl, pero Sufrí desde con la lo mismo. pandemia que estamos usando esto. Bueno, excelente. Perdón la Bien, interrupción. bien, bien. Nos salvaste la vida a todos. Bueno, bien, excelente. Bueno, entonces entre Foster 1 y Foster 2 no hay mucha diferencia. Hablamos de que Foster 2 es, Foster 1 sintetiza impedancia y Foster 2 admitancia. Es lo mismo, ¿sí? Foster 2 usa la misma expresión, es todo lo mismo, ¿sí? Cambia un poquito en el caso de RC y RL la expresión de impedancia y admitancia. Pero en el caso de LC es la misma expresión, no cambia nada. ¿Sí? Entonces, 2KI por S sobre S cuadrado más omega I
cuadrado más K infinito por S. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá lo que a nosotros nos importa es esta cuestión que encuentra Foster, y no nos importa que sea Foster. ¿Y por qué hago tanto hincapié en, bueno, no nos importa, no nos importa? Porque nosotros encontramos hace algunos años atrás, cuando se daba este tema, que siempre se dio, pero digo, cuando dábamos este tema, que ustedes venían con, bueno, no sé si tengo que aplicar Foster 1 o tengo que aplicar Cower 2, o no sé. Entonces, como que se hacían mucho problema con el tema del nombre del método o qué método tenían que terminar utilizando. Entonces, no nos importa eso. A ustedes no les tiene que importar cómo se llama el método o si tienen que usar uno o el otro. A ustedes lo que les tiene que importar es lo que vamos a ver ahora, que es la remoción total sucesiva, pero principalmente todo se basa, toda la síntesis de dipolos se basa fuertemente en que los componentes están vinculados al valor de los residuos de la función. ¿Tá? Y esto aplica si es Foster 1, Foster 2, Cower 1, Cower 2, remociones totales, remociones parciales, no importa. Todo refiere a esto, ¿sí? Entonces, en la medida en la que ustedes saben obtener los residuos de la función, obtienen los valores de los componentes. Y punto. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? Y bueno, si ustedes están usando Foster, directamente ustedes saben dónde están las singularidades, polo cero y polo en infinito. Y entonces vos decís, bueno, obtengo el K0, obtengo el K infinito y obtengo el K de esta función de acá, el 2KI o el 2K de este polo de acá, y armo la función. ¿Sí? Es muy rápido en ese sentido, Foster. ¿Sí? Pero bueno, nosotros vamos a tratar de pensar un poco. ¿Sí? Hago hincapié en esto porque suele pasar. Ah, mira, estaba mirando esto. Perdón, me perdí con lo que les iba diciendo mirando acá en la carpeta. Bueno. Bueno, suele pasar que, digamos, al momento de resolver los ejercicios, digamos, se quieran concentrar en tratar de aplicar alguno de los métodos, ¿sí? Y perdón que sea tan insistente con eso. Entonces, vamos a ir directamente, yo sé, la semana pasada habíamos arrancado con el tema de ver Foster, pero yo creo que lo más importante para nosotros es tratar de enfocarnos directamente en remociones totales sucesivas, ¿sí? Mientras hablo con ustedes estoy buscando un ejercicio para mostrarles, pero a ver si lo encuentro. Acá. Me tenía los de RC y RL, no les estaba encontrando esto. Ah. Bien. Bueno, entonces, ya sabemos cómo resolver esto, lo vimos más o menos rápido la semana pasada, pero lo que más nos importa es el método que se conoce como de método de síntesis por remociones totales sucesivas. Bien. Bien. ¿Qué consiste esto? A ver. Supongamos que yo te doy una impedancia ZDS, una función de excitación, ZDS, ¿sí? Que vos no sabés lo que hay ahí adentro, por algo la querés sintetizar, ¿sí? Tenés una expresión, ¿sí? O sea, que acá estás mirando ZDS, ¿sí? Esa función ZDS, supongamos, ¿sí? Supongamos, yo siempre hago el paralelismo, ¿sí? Con la cajita de fósforos, ¿no? Cajita de fósforos, ¿no? Una cajita de fósforos.
Vamos a agarrar una cajita de fósforos para tenerla ahí como referencia de lo que estamos hablando. Mira, cajita de fósforos. Entonces, esa cajita de fósforos, imagínense que es mi circuito. Ahí adentro, en vez de haber fósforos, hay un circuito. Hay una red pasiva, ¿sí? Un circuito de un chino que me compré. Entonces, lo que voy a ir haciendo es ir abriendo esta cajita de a poquitito, ¿sí? Entonces, a medida que la abro, a medida que voy sacando estos fósforos, este compartimento, van a ir apareciendo componentes. ¿Está bien? Y hay otros que van a seguir adentro, ¿sí? Porque todavía hay parte del compartimento que queda dentro de la cajita de fósforos. ¿Está bien? Vamos a pensar de esa manera. Entonces, supongamos que lo primero que hago es conocer cuál es el residuo de la función en origen, ¿sí? Porque vemos que tiene un polo en origen, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo veo esta ZDS, la evalúo y veo que esta ZDS tiene polo en origen, un polo a una frecuencia interna y un polo en infinito. Obviamente, como las singularidades son alternadas, acá tiene que haber un 0 y acá otro 0. No sé a qué frecuencia estará esto, ni me interesa mucho, no sé, qué sé yo. Vamos a ponerle, no sé, omega 1, la vamos a llamar, para no llamarla omega 0. Bien, esto está en 0 y eso está en infinito. Bueno, entonces, lo primero que hago es sacar este polo, el residuo de este polo, ¿sí? Obviamente, digamos, va a responder a la expresión que vimos antes del cálculo de residuos. Entonces, lo que voy a obtener va a ser un capacitor en serie, ¿sí? Entonces, acá tengo un capacitor de valor 1 sobre K sub 0. Y después sigue habiendo una impedancia ahí adentro de esa cajita de fósforos. O sea, yo para acá sigo viendo ZDS, porque es la misma ZDS que teníamos al principio. Y después, para acá adentro, tengo otra cosa. Tendré una, no sé, llamala Z2DS, si querés. Y a esta la vamos a llamar Z1DS. ¿Está bien? O sea, lo que tengo acá adentro es una Z2DS. La cajita de fósforos conserva todavía algunas impedancias, porque fíjate vos que acá hay un polo y acá hay otro polo. O sea, si yo ahora evalúo la función, claramente en origen no puede haber un polo. ¿Está bien? Acá síganme un poquitito, miren. Esto es Z2DS, ¿sí? Si yo extraje este capacitor, que era el residuo de la función en corriente continua, ¿sí? ¿Qué puede haber ahora en corriente continua? ¿Puede haber otro polo en corriente continua? No, yo no. Ya no. Ya está, porque ya resolví el residuo de la función en corriente continua. Entonces no hay más polo. Si no hay más polo, ¿qué puede haber? Es un cero, no sé, ni idea. Un 0. No puede haber otra cosa, porque sigue siendo LC, ¿está bien? Por más de que yo corrí un poquitito, abrí un poquitito la cajita de fósforos y apareció un capacitor, adentro la red sigue siendo LC, porque si ZDS era LC, cuando yo obtuve el primer capacitor, o sea, abrí un poquito la cajita de fósforo y vi que ahí había un capacitor, no sé lo que hay ahí adentro, pero adentro sigue siendo la ZS que tenía al principio. Así que todo el tiempo esto tiene que cumplir las reglas de ser un LC. ¿Está? Entonces, si tiene que cumplir las reglas de ser un LC, Z2DS en origen puede tener un polo o un 0, pero polo no puede tener, porque ya el residuo ya lo sacamos completamente. Entonces, en origen, la única posibilidad que hay es que haya un 0. ¿Ok? Bueno, después hay un polo, acá a una determinada frecuencia, después hay otro polo en infinito, no importa, estas reglas pues las vemos, y este 0 se queda acá. Bueno, la función va a tener un poco esta forma que vemos. Ahora, digo yo, bueno, ok, ¿qué voy a hacer ahora? A ver, perdón, podemos escribirlo también, podemos decir ahora que mi Z2DS va a ser la ZDS menos el K0 sobre S. ¿Sí? O sea, calculo ese residuo y se lo resto, se lo estoy sacando, porque Z2DS es la ZDS, perdón, menos la Z1DS. ¿Está bien? Vamos a escribirlo así. ZDS menos Z1DS. O sea que Z2DS
es igual a z de S menos K0 sobre S. Bien, así que esa función ya no tiene más residuo. ¿Sí? Entonces, esto podemos llamarlo. Entonces, acá lo que hicimos fue una remoción total de un polo en corriente continua. La función Z2 de S debe seguir siendo LC, pues no cambiaron sus características. O sea, si cuando yo hago todo esto, Z2 de S no me da impar sobre par o par sobre impar, estamos en un problema. ¿Se entiende? O sea, tiene que seguir siendo LC. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, obviamente lo que dijimos, Z2 de S no tiene ya ningún polo en corriente continua. Pues, bueno, listo, corriente continua, ya lo hice. Bien, ¿se va entendiendo esto? Yo creo que se va a entender muy bien cuando resolvamos un ejercicio, pero es importante por lo menos que el proceso o el procedimiento me puedan ir siguiendo. ¿Se entiende por ahora? Pero, pregunta, ¿yo puedo seguir sacando ceros ahora? ¿O solo saco polos? No, vos siempre sacás polos. Siempre sacás polos. ¿Bien? O De sea hecho, que eso lo tengo que pasar a admitancia. no. Fíjate, Z2 de S, ahora le queda un polo a una frecuencia interna y un polo en infinito. Entonces, podemos extraer, por ejemplo, Ok. claro, podemos extraer este de acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos agarrar y tener ahora un capacitor que sacamos antes, un tanquecito que va a resonar en omega 1. Esto va a ser 1 sobre K0, dijimos antes. Y acá me va a quedar un Z, Z4, vamos a ver, Z4DS. Y esto sigue siendo ZDS. ¿Tá? Entonces, y esto de acá es Z2DS. Bien. Entonces, a ver, hacemos la operatoria. Z4DS sería Z2DS menos, y le estoy restando, ¿sí? La Z3. ¿Qué era la Z3? Y bueno, es este tanquecito que se obtiene al resolver este residuo, ¿sí? O esa es la expresión, digamos, ¿no? El residuo de este polo que está acá. ¿Está bien? Alguno me puede decir, y parece que estás haciendo Foster. Bueno, podría ser. Lo que pasa es que esto me da mucha flexibilidad, que ya vamos a ir bien. ¿Sí? Tener el dominio, este dominio me permite a mí armar la red con la forma que yo quiera. Foster tiene el problema de que la red que él resuelve siempre es esta red serie. ¿Sí? Es esto de acá. Pero si yo, en lugar de hacer esta red, yo quisiera hacer otra cosa y quisiera hacer esto, y después acá te pongo esto de acá, y después te pongo este inductor acá, qué sé yo, esto con Foster no lo podés hacer. ¿Está bien? Entonces, justamente es necesario tener esa flexibilidad al utilizar el proceso de remociones totales sucesivas. Ok, bueno, bien. Entonces, Z4DS será, dijimos, bien, Z2DS menos Z3DS. Y Z3DS es el, no sé, 2K1 por S sobre S cuadrado más omega 1 cuadrado. ¿Mm? El residuo de la función. Ahora lo hacemos con números y todo les va a ir quedando claro. Pero bueno, bien. Entonces, ahí ya eliminamos ese residuo. Entonces, ahora la función, esta Z4, ya va a quedar más claro también cuando lo hagamos. Esto yo lo pongo en S, esto debería ser J omega. Bueno, pasa que este gráfico suele ser más de ayuda. Bueno, vamos a tener un cero en origen.
vamos a seguir teniendo un polo infinito, pues eso no cambia. ¿Sí? Imagínense que porque yo saqué este tanque, de golpe el comportamiento de la función infinito cambie. No puede ser, porque acuérdense que en infinito la función tenía que responder a este residuo que tenía acá, y eso no cambió. ¿Sí? Entonces ese polo en infinito tiene que seguir existiendo. No puede existir un polo en origen, porque ya la totalidad del residuo asociado al polo en origen lo hicimos antes. Entonces, cuando yo a Z4 lo obtenga restándole a Z2 el componente, o en este caso los componentes, pues un tanque, vinculados a ese polo a una frecuencia interna, cuando yo haga esa operación, Z4 ya no va a tener polos ni a esa frecuencia interna, ni en origen, porque ya lo sacamos antes. Entonces, en este caso, lo único que me queda es este polito que tenemos acá, ¿sí? En infinito. Bueno, muy bien. Eso es Z4. ¿Qué es lo que...? Bueno, esto lo podemos poner también. Sería proceso de remoción total de un polo a una frecuencia interna omega 1 en este caso. Bien. Bueno, en este caso, no sé, depende de lo que querramos hacer, podríamos ir removiendo todos los polos que tengamos. Si tuviésemos más polos a una frecuencia interna, podemos hacerlo. ¿Sí? Por eso, el proceso de remociones totales sucesivas, por eso se llama sucesivas. Vos vas paso a paso abriendo esa cajita de fósforos y descubriendo los componentes que están ahí adentro, todavía escondidos. ¿Sí? Entonces, vos sacás y sacás un tanque. Después sacás y aparece otro tanque. O sacás y aparece un inductor. ¿Sí? Bien. Por último, entonces, nos quedaría agarrar y decir, bueno, ok, yo tengo el tanque, tengo ese capacitor y en este caso tengo un inductor. Bien. Podríamos pensar que todavía tenemos la cajita de fósforos, pero si yo ya saqué todo, lo único que me queda es pensar que acá adentro hay un corto, ¿sí? Porque si quedase impedancia, algo de impedancia, tendríamos que tener algún polo. Recuerden que los componentes están asociados a las singularidades, a los polos, o a los residuos de la función. Si hay componentes, hay residuos, si hay residuos, hay polos. Y no puede haber polos ya porque los polos, una frecuencia interna, se los llevó este tanque, los polos en origen se los llevó este y el polo en infinito se lo acaba de llevar este inductor. Entonces no puede haber más polos en la función. Así que esto es Z6ds. Para acá sería la Z4 que veíamos antes. Para acá sería la Z2ds. Y para acá sería la ZDS. Ninguna de estas puede dejar de ser LC, nunca. ¿Está bien? Bien, y esto será mi Z1ds, este sería mi Z2d, perdón, mi Z3ds, y este sería mi Z5ds. Entonces, simplemente digamos, podemos hacer que mi Z6ds sea igual a mi Z4ds menos Z5ds. Donde, escribirlo también, esto sería Z4ds menos K infinito por eso. Bueno, y esto obviamente Z6ds tiene que ser 0. Esto, vamos a escribirlo. Indica que el proceso de remociones totales sucesivas llega a su fin. Bien, no hay más componentes. No hay más componentes en la red. Bien. Bueno, perfecto. ¿Cuál es el orden de las remociones? Cualquiera, no importa. ¿Sí? El orden de las remociones es indistinto. ¿Está? ¿Eso qué significa? Y que yo puedo sacar el polo en origen primero, después el polo en infinito, después puedo sacar el tanque. ¿Sí? Pensemos que esto es un circuito serie. ¿Sí? Con lo cual yo podría primero obtener este tanque, después obtener este capacitor, después este inductor. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo. Bien. Y en este caso, como lo fuimos haciendo siempre casi que siguiendo un Foster, siempre, digamos, no se ve tan clara las grandes ventajas que tiene esto de hacer remociones totales.
pero bueno, es importante. Bien, bueno, entonces esto está muy bien. Vamos a ver si tenemos un ejercicio Profe. para hacerlo. Sí, dale. Una pregunta. Cuando se removió el primer polo de todos que estaba en origen, se desplazó, por así decirlo, el cero que estaba continuo hacia el origen. Esto acá. Sí. Digamos, el cero que está entre medio de los dos polos, ese no se desplaza, o sea, sigue valiendo numéricamente lo mismo. No, se va a desplazar. Sí. Ah, Esto se ve mejor con digamos, cuando le demos valores a las cosas. Pero bueno, digamos, si quieren, ya algunas reglas, si querés, algunas cositas las podemos ir mencionando. Acá vemos que cuando hicimos esta remoción en origen, ¿sí? Removimos totalmente el polo en origen, este cero, que era el cero más próximo, se movió hasta ocupar esa posición. Este polo a una frecuencia interna no se movió. El polo no se movió. Sigue en el mismo lugar. El polo en infinito no se movió. Sigue en el lugar. Y el cero se va a mover hacia donde se realizó la remoción. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos una remoción, los polos no se mueven. Los ceros se mueven hacia donde se hizo la remoción sin superar, digamos, al polo más próximo. A lo sumo se pueden llegar a cancelar mutuamente con algún otro polo por, qué sé yo, no sé, la remoción. Se te removió otro polo más. A ver, bueno, en el otro gráfico lo ves. Pero nada más que eso, digamos, ¿no? Fíjate vos que acá te quedó este cero que estaba acá en origen y te quedó el polo en infinito. Entonces, si bien vos removiste totalmente el tanque que estaba asociado a este polo que tenés acá, en realidad el cero más próximo se canceló con este polo. Y esto es un poco lo que vimos la clase pasada. ¿Por qué? Porque este polo y este cero están los dos asociados al comportamiento del tanque. Entonces, digamos, si vos sacás el tanque, se tienen que ir los dos juntos. ¿Sí? Pero bueno, desde el punto de vista gráfico, si querés, se puede entender que al remover totalmente un polo, una frecuencia interna, los ceros que están en alguna frecuencia interna se mueven también hacia donde se realizó la remoción y el cero más próximo se cancela mutuamente con ese polo, digamos, se elimina, hay un cero que desaparece, digamos. Estas son reglas que está bueno, digamos, verlas a partir de un ejercicio, pero las podemos enunciar si quieren y ya las dejamos registradas, ahora por lo menos que las charlamos, digamos. Tiene que ver con lo que llamamos síntesis gráfica, y básicamente son estas reglas que se ven por simple inspección a partir de los ejercicios que vamos haciendo, ¿sí? Obviamente tienen toda esta justificación que vamos diciendo, ¿no? O sea, bueno, cuando yo elimino totalmente un polo en origen, no tengo más impedancia. Entonces, si no tengo más impedancia, lo único que puede haber es un cero. Entonces, hay un cero. ¿Puede haber un cero con otro cero a continuación? No, no puede haber porque es un LC. Entonces, solamente puede haber alternancia de singularidades. Si hay alternancia, entonces el cero que teníamos acá, la única posibilidad que tiene es que desapareció y decimos que es como que pasó a ocupar el lugar del polo que tenía antes. Entonces, tiene toda esta explicación que yo le fui dando a medida que íbamos charlando, pero, digamos, lo podríamos resumir como ciertas reglas para la síntesis gráfica. ¿Está bien? Bien, síntesis gráfica entonces, vamos a poner que solo se desplazan los ceros finitos, los ceros que están a alguna frecuencia interna, mientras que esto no lo dijimos, es verdad, porque no estaba en el ejemplo, bueno, sí, fíjense, fíjense esta regla también, cuando hicimos la remoción de este par de polo y cero, ¿sí? O si querés de este polo a una frecuencia interna, este cero que estaba acá no se movió, ¿sí? Este cero quedó ahí en el lugar, no desapareció, no se convirtió en un polo ni nada, quedó en el lugar. Entonces, los ceros que están en extremo de banda no se mueven, ¿sí? Solo se desplazan los ceros finitos, mientras que los ceros
ligados a extremos de banda permanecen en su posición en corriente continua o en... Bien, ¿qué más? Al efectuar la remoción total de un polo, esta singularidad es cancelada por el cero finito más próximo, mientras que los demás polos no se desplazan. Esos siempre quedan quietos, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la remoción total de un polo, ¿sí? A una frecuencia interna, si querés, a una frecuencia interna, esta singularidad es cancelada por el cero finito más próximo, mientras que los demás polos no se desplazan, ¿sí? Lo mismo que vimos antes, ¿está bien? Este polo quedaba en el lugar, o eliminé este polo acá y este polito en omega 1 quedó en el mismo lugar, ¿sí? Y por último, al desplazarse un cero finito, nunca sobrepasa a un polo, a lo sumo se cancelan mutuamente. Esto está claro que tampoco puede pasar, ¿sí? Imagínense, ¿no? O sea, ¿no? Imagínense que yo tengo polo, 0, polo, 0, polo. Bien, ustedes tienen que pensar, ¿no? Imagínense que yo hice la remoción de este polo en corriente continua. ¿Sí? Eso va a ser un capacitor en serie. Bien, entonces este 0 viene a parar acá, como ya dijimos antes. Este polo queda en el lugar, este polo en infinito queda en el lugar. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Ahora, este 0, imagínense que cuando yo remuevo el polo, es como si tirara de una cuerdita y en esa cuerda están atados todos los ceros. Entonces, cuando yo saco el polo, esos ceros, como yo tiré de la cuerdita, se van a mover hacia donde está el polo, ¿sí? Ahora, el cero más próximo, si es una frecuencia de extremo de banda, pasa a ocupar ese lugar. Ahora, este cero se va a mover hacia allá. No es que va a sobrepasar este polo. Y tiene sentido, porque si no, si este cero, perdón, lo sobrepasase, iría acá. Entonces tendríamos dos ceros contiguos, ¿sí? Cosa que no puede pasar en un LC, ya dijimos que tiene que darse siempre alternancia de singularidades, ¿sí? Imagínense que si tuviésemos estos dos ceros, además, la función de, digamos, del LC, no sé, tendría que ser algo así, por ejemplo, algo como esto, ¿eh? Y no tiene esta forma la función del LC. Recuerden que no, es siempre monótonamente creciente, entonces no podría tener esta forma. Entonces, bueno, nada, por un montón de motivos, entonces este 0, digamos, se va a mover, pero no va a sobrepasar al polo más cercano. Bien. Bueno, la síntesis gráfica tiene un poco esta forma que yo estoy haciendo acá, ¿sí? Donde no nos importa tanto los valores, sino nos importa qué es lo que estamos haciendo durante el proceso, durante el procedimiento. ¿Sí? Entonces digo, bueno, a ver, voy a cancelar estos dos ahora, o voy a cancelar este polo a una frecuencia interna, vamos a llamarle omega 1. Entonces ahí lo que tengo es el tanque. Este 0 queda en el lugar porque está en extremo de banda, entonces no se mueve. Y este polo se cancela con el 0 más cercano. Entonces ahí lo que tengo es el tanque LC que habíamos sacado antes. Y este polo queda en el lugar. ¿Mm? Y por último, lo que tengo es el comportamiento del inductor, que ya dijimos. Esto es Z2, esto es Z4 y esto es Z10. O Z, ZJ. Bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo vamos con esto? ¿Mucha información?
Sí, pero quizás cuando hagamos un ejercicio que como que Va sea a quedar. Sí. Bien, bien. Sí. Parece muy enroscado todo esto, pero quédense tranquilos que es muy, muy fácil. A medida, porque esto, imagínense, lo vamos a repetir varias veces para dipolos, pero después para cuadripolos lo vamos a hacer un montón. Entonces, y cuadripolos es un tema que por lo general lo vemos de forma muy práctica. Entonces lo vamos a hacer un montón esto, quédense tranquilos. Bueno, Importantísimo darle bola a esto, tenerlo bien claro, porque después de cuadripolo sale fácil, si esto lo tenés claro. Porque es la herramienta exacto. básica para la síntesis de cuadripolos. Perdón, Pablo. No, tal cual, tal cual. Es por eso también que este tema en otros años lo damos antes del receso. El problema es que cuando lo damos antes del receso, después se olvidan, pasan por la luz ultravioleta más o menos, y cuando vuelven hay que arrancar todo de vuelta porque no podemos dar cuadrípolos si esto no lo tiene muy fresco. Entonces, por eso este año hicimos el cambio y dimos interconexión y análisis de cuadripolos para poder arrancar con esto bien pegadito a síntesis de cuadripolos. Como dice Raúl, los dos temas van muy, muy juntos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para tratar de asentar un poco todo esto de las remociones totales. Eh, Vamos a hacer z de s igual a s cuarta más 4s cuadrado más 3. Voy a copiar acá del machete que tengo todos los valores. Bien. Esta es la función que me están dando de dato. Voy a hacer uso siempre de la síntesis gráfica, ¿sí? Yo me voy a apoyar mucho en la síntesis gráfica porque me va a ir como orientando el proceso, ¿sí? A mí no me importa mucho, como les dije antes, los valores de dónde están ubicados los polos. La verdad es que no en la síntesis gráfica, ¿no? No me interesa tanto. Lo que más me interesa es poder, digamos, tener claro cuál es lo que estoy haciendo, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Yo acá marqué, no sé, infinito, 0, ZS. Corto. Entonces acá tenemos un polo. Esta función va a tener polo en origen, ¿sí? Fíjense que el denominador yo lo podría escribir como S por S cuadrado más 2. Así que claramente tiene un polo en origen. Luego, ¿qué tiene el infinito? ¿Un polo o un cero? Obviamente todo esto tiene que ver con agarrar la función y evaluarla en J omega, etcétera, ¿no? Sí, dale. Cero, creo. Fíjate vos, El ¿no? término, Que. término de Perdón, arriba. dale. No, está haciendo la cuenta, pero creo que el término de arriba, si yo tiendo infinito, el de arriba va a ser más grande. Correcto. Claro. Venís bien, dale. Entonces, como el numerador tiene mayor orden que el denominador, entonces cuando lo evalúes en infinito, si a S la reemplazaras por infinito, ¿sí? Que no es el caso, porque habría que evaluarlo en omega para ser estrictamente, digamos, bien ortodoxos. Habría que todo esto evaluarlo en omega, ¿no? Pero no importa, pensémoslo en S y chau, como si la S fuera la variable. Entonces, si el numerador crece más rápido que el denominador, obviamente cuando yo a S lo reemplace por infinito, el resultado va a ser infinito, porque este creció más rápido que el denominador. ¿Está bien? Entonces, si es infinito, es un polo, básicamente. ¿Sí? Pensemos en impedancia, ¿no? Lo que tengo es una impedancia que se va al infinito. ¿Está bien? Es una asíntota esto. Bien. Así que si el numerador crece más rápido que el denominador, tengo un polo. Perfecto. Bueno, obviamente el denominador, como yo les dije antes, esto era S por S cuadrado más 2. Así que esto está claro que tenemos un polo en raíz de 2. Y después les doy, digamos, la respuesta. El numerador va a tener un 0 en 1 y un 0 en raíz de 3. Bien. Bueno, bien. Esto me interesa un poco dónde están ubicadas estas cosas para ahora, pero la verdad es que después no nos interesa tanto.
Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es remover remoción total de un polo. Perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a resolver esto de varias maneras. Una ya la conocen, que es aplicar Foster. Si yo quisiera aplicar Foster, ¿sí? ¿Tengo que hacer todo el proceso de síntesis de remoción en la cajita de fósforos y toda esa historia? ¿O qué hago? ¿Qué hago, che? Si tengo que aplicar Foster. En K infinito y, bueno, hago tender S a infinito y saco K infinito. Claro, si quiero aplicar Foster, lo que hago es obtener el residuo de este polo, residuo de este polo, residuo de este polo, y armo la red directamente, ¿no? O sea, Foster implica nada, eso. Es tan sencillo como esto, Foster. Y chau, y ya está, y se terminó la historia. No, ni me caliento. Es muy, muy rápido, ¿sí? No tengo que hacer nada prácticamente. Pero bueno, no tengo ganas de hacer Foster, tengo ganas de forzarme un poco. Y vamos a aplicar remociones totales sucesivas. ¿Por qué? Porque es un método más general, ¿sí? Entonces, vamos a decir que aplicando remociones totales. Bien, aplicando remociones totales. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, el polo en infinito vamos a agarrar. Entonces, para eso vamos a evaluar el K infinito. Bien, que esto será el límite, perdón, de S tendiendo a infinito de Z de S sobre S. Y esto es igual al límite con S tendiendo a infinito de S cuarta más 4S cuadrado más 3 sobre S cubo más 2S por S, ¿no? Por esta S que tengo acá. Así que acá me queda S cuarta y abajo me queda un S cuarta. Así que cuando esto tiende a infinito, la indeterminación queda salvada y esto vale 1. ¿Sí? Así que el K infinito vale 1. ¿Sí? O sea que mi Z1 de S, ¿sí? Recuerden la cajita de fósforos, ¿sí? O sea, yo acá tengo una Z1 de S, que es la que acabo de descubrir, y acá adentro me queda todavía una Z2 de S que no sé qué hay. Y acá esta es la Z de S. Bien, la Z1 de S es la que acabamos de calcular. Es el K infinito por S, que vale 1. 1 por S. O sea que esto es un inductor de valor. Bien. Bueno, y ahora calculamos u obtenemos Z2 de S, que es esto que quedó acá dentro de la cajita de fósforos. Z2 de S, según lo que vemos acá en este dibujo de la red, es Z de S menos Z1 de S. ¿Está? Bueno, hacemos la cuenta, ¿sí? Nada del otro mundo. O sea que esto es igual a hacer S cuarta más 4S cuadrado más 3 sobre S cubo más 2S menos 1 por S o S si quieren directamente, ¿sí? Bien, esto será S cuarta más 4S cuadrado más 3 menos S cubo menos 2S sobre S cubo más 2S. Esto es igual a S cuarta. F no es en S a la cuarta menos 2S cuadrado. Esto es S cuarta, sí. Sí, porque esto se multiplica por, bueno, eso está bien. Por esta S, ¿no? S cuarta. Mira, acá borré de más. Pero, che. Ahora sí. Esto todo me queda S cuarta y esto me queda 2S cuadrado. Gracias, che. Zafamos. Si no, ¿qué íbamos a hacer? Entonces esto me queda S cuarta con S cuarta, se me van. Y 4S cuadrado menos 2S cuadrado me queda 2S cuadrado más 3 sobre S cubo más 2S. ¿Mm? Una consulta. Sí, dale.
Cada vez que hacemos una remoción total, digamos, otra forma de comprobar es que nos baja un grado nuestro polinomio resultante, digamos, ¿no? Claro, a ver, lo que te va a suceder es que, ahora lo deberíamos comprobar, es que debería de haber desaparecido en esta Z2DS el polo que vos le hiciste la remoción. ¿Está bien? Eso es lo que debería suceder. ¿Está? Gracias, profe. Entonces, bueno, esta dijimos que era mi Z2DS. Bien. Veamos dónde estamos parados, más allá de las reglitas que dijimos antes de la síntesis gráfica. Entonces, el denominador sigue siendo S por S cuadrado más 2, así que... Facu, ¿podés hacer un silencio? Dale. Me va a quedar... En origen seguimos teniendo un polo, así que eso no cambia. Estamos bien. Mi Z2DS. Luego parecería que en raíz de 2 seguimos teniendo un polo. Estamos bien. Perfecto. En raíz de 2 sigue habiendo un polo. ¿Y qué pasa en infinito? ¿Cómo es ahora la cosa? ¿Tengo un polo o tengo un cero en infinito? Y un 0. Sacamos el polo recién. Bueno, eso seguro, nos tiene que haber quedado un cero porque sacamos el polo. Pero digo, la función esta Z2, ¿tiene un polo o tiene un cero? Porque eso, así, digamos, la construimos a partir de Z2DS. La gráfica, digo. Sí, ¿Cuánto vale el esta de abajo, función? el de abajo tiene mayor exponente. Perfecto, el de abajo crece más rápido que el numerador. El de abajo, el denominador crece más rápido que el numerador, con lo cual en infinito tengo un cero. Bien, perfecto. Bien, y si vemos los ceros de la función, si vemos los ceros, esto de acá, que ahora lo podemos hacer así, esto me queda 2 por S cuadrado más 3 medios, ¿no? Me quedaría algo así, sobre, bueno, S cubo más 2S. O sea que me está quedando un 0 en raíz de 3 medios, ¿sí? Raíz de 3 medios es más chico que raíz de 2, así que nos queda... y raíz de 3 medios, ¿es mayor o menor que 1? Miren, a ver. Es menor, profe, porque raíz de 4 es 2. ¿Cómo? A ver si yo hago la raíz de... Perdón. Sí, porque para que te dé 1 tiene que ser 2 sobre 2, 1.22. digamos. ¿Sí? La raíz de 3 medios me da algo un poquito mayor que 1. ¿Sí? Lo cual la vamos a poner más o menos por acá. Total, esto es todo súper esquemático. Raíz de 3 medios. Bien. Y no hay otro cero. ¿Está bien? En esta función no hay otro cero. Entonces se cumple un poco lo que dijimos. ¿Sí? Fíjense que se cumple que este polo queda en el lugar. ¿Está bien? Las singularidades en extremo de banda no se remueven. Donde removí totalmente, apareció un cero. Lo cual es correcto, porque justamente si extraje de la cajita de fósforos el componente asociado al residuo de la función en infinito, bueno, no puede haber más componentes asociados a la función en infinito. Así que listo, esto pasó a ver un cero. Luego, el polo acá, tiene que quedar en el lugar. Así que quedó en el lugar, perfecto. Y luego, el resto de los ceros se movieron hacia donde se realizó la remoción, con el más cercano cancelándose, digamos, ¿no? Entonces este cero es como que se fue a parar ahí, vamos a decir. Y este cero se movió hacia donde se hizo la remoción. Como que un poco eso es lo que ya se puede ver. Y a medida que vayamos ganando un poquito de ejercitación con esto, esta gráfica ustedes la van a construir de taquito. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces ahí tenemos... Dale. Sí. Si nosotros removíamos primero el polo que está en 0, Ujú. entonces el 0 se nos iba a hacer menor a 1. Vamos a hacerlo así.
Vamos a agarrar esto acá. Pero, bueno, por ahí. No, se iría a 0 porque era el próximo. Lo dejo acá. Claro. Si removiéramos el 0 en origen, ¿qué pasaría? A ver, vamos a verlo. Esto, vamos a borrarlo. Claro, el 0 se te va a 0 y el otro 0 sería mayor. No, perdón, sería menor a raíz de 3. Se acercaría más a raíz de 2. Espera, ahora me lo vas diciendo. Mirá, a ver, en origen, ¿qué queda? Un 0. Un 0, porque si removí totalmente, debería quedar un 0. Bien. Este polo que está en raíz de 2, ¿qué le pasa? Queda igual. Queda igual, bien. Los polos no se mueven. Este polo en infinito, ¿dónde queda? Queda igual también a infinito. Queda igual. Perfecto. Bien. Este 0, ¿para dónde se mueve? Se acerca a raíz de 2 sería. Bien, se acerca hacia allá, digamos. No sabemos dónde, pero se fue para aquel lado. Este queda en raíz. Y este No. 0, ¿a dónde va a parar? No, ese paró a 0. ¿Ah? Tal cual. Ya entendí. Gracias. Buenísimo, de nada. Y acá viene un poquito el juego de esto. No los quiero marear mucho porque está bueno como irlo ejercitando. Así volvemos con el ejercicio que estábamos haciendo. Pero supongamos por un instante, ya que estamos acá parados, que quisiéramos, por una cuestión, supongamos que por una cuestión de la topología que me piden, no, supongamos por una cuestión de cumplir con una topología determinada, debemos, supongamos que, por una cuestión no, supongamos que debemos cumplir con una topología determinada. Entonces, en esa topología que me piden, imagínense, ¿no? Que acá, así como venimos, digamos, no vamos a dejar de tener los componentes todos en serie, como me dijo Foster, ¿no? Eso se dieron cuenta. Yo estoy haciendo todo esto de la cajita de fósforo, todo este cuentito, pero la verdad es que la red termina quedando siempre así. Ahora, supongamos que me dicen, no, mirá, la topología tiene que ser otra. Está bien, ya removiste, en este caso en origen, bueno, origen, o sea que removiste un capacitor. Genial, bien. Pero resulta que te dicen, no, mira, la topología que tenés que cumplir tiene que tener acá en derivación un componente. Y después sigue. Entonces vos decís, bueno, si esto está en derivación, tengo que pasar a admitancia. ¿Está bien? Porque Foster, o si querés, la que venimos usando, tiene todos los componentes en serie. Entonces ahora lo que voy a hacer es buscar un I2 de ese. Y la doy vuelta. La doy vuelta, la expresión dada vuelta. También obviamente I2DS, si acá tenía Z2DS. Perdón que me fui un poquito, pero vale la pena. Me parece en este punto. ¿No? Si esto era mi Z2DS, mi 2DS, mi I2DS, no es más que dar vuelta a esta función. S cubo más 2S sobre 2S cuadrado más 3. Entonces, si yo la doy vuelta, lo que voy a tener es donde antes tenía un polo, ahora tengo un cero. Es la misma función dada vuelta. ¿Está bien? Exactamente lo mismo. Y bueno, no es esta Z2, ¿no? Porque esta es la que dijimos antes de removiendo en origen. Pero bueno, no importa. Ustedes me entendieron, ¿no? La doy vuelta es eso. Bueno, y ahora tengo esta función. Pero me piden remover este componente en derivación. Bueno, ¿qué puedo hacer? Y puedo remover este polo en origen o este tanque a una frecuencia interna. ¿Qué hago? La que quiero. ¿Cuál quieren ustedes? ¿Cuál quisieran hacer ahora? ¿Qué quisieran? ¿Un tanque o este componente en origen de admitancia? Y el polo, ¿no? El origen. ¿El polo en origen?
Bueno, polo en origen. ¿Por qué el polo en origen? Porque es más fácil, ¿no? Evaluar el límite con ese tendiendo a cero o a infinito es mucho más fácil que evaluar la otra expresión que parecía más difícil. Pero para el caso es exactamente lo mismo, ¿no? No nos cambia mucho la vida. Lo que voy a obtener es una I sub 4 de S, ¿sí? Porque imagínense que esta va a ser la I2, esta va a ser la I4. Entonces voy a obtener una I4 de S. Si yo remuevo, olvídense que es admitancia. Si yo remuevo este polo que está acá, obviamente, perdón, ¿qué componente es este? ¿Qué componente sería un polo en origen para admitancia? O sea, hay 3. Inductor. Claro, un inductor, ¿sí? Sería un K0 sobre S, ¿no? Tendría esta forma, ¿no? Así que sería un inductor. En derivación, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué me queda acá? Perdón, acá, en I4. El 0. Un 0 me queda. Un 0, porque si removí totalmente un polo en origen, no me puede quedar más polo, ¿sí? Bien, este polo que está acá, que ya ni sé a qué frecuencia está, ni me interesa, ¿qué le pasó? Queda en el mismo lugar, porque los polos no se mueven. ¿Estamos? Este 0 en extremo de banda, ¿qué le pasó? Se queda. Se Queda queda, infinito. porque las singularidades en extremo de banda no se van a mover. Bien, y este 0 que está acá, ¿qué le pasó? Sí, se movió. Se fue ¿Se a movió? 0. Perfecto, este de acá fue a parar ahí. ¿Está? Perfecto, bien. ¿Y ahora qué me queda? Y me queda sacar este polo que tengo acá. ¿Está bien? Que obviamente cuando vemos la función, esto lo van a ver mucho con Raúl cuando hagan los ejercicios, llegado a este punto, la expresión que les queda es la de un tanque. O sea, no tienen ni que ponerse a mover nada, porque ya les queda el tanque, es la expresión esa, ¿no? Fíjate, es un polo, es la función I4 es la expresión del residuo. Pero bueno, no importa, acá lo estamos haciendo paso a paso. Pero digo, suponemos que yo soy así, medio jodido, y digo, no, ¿sabes qué? Vuelve a invertir ahora. Entonces, en lugar de un I4, tengo un Z4 de ese. ¿Está bien? Porque por una cuestión topológica, bla, bla, bla. Entonces ahora Z4. Polo, 0, polo. ¿Mm? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Me están Remover el siguiendo? polo. Sí, Vale. remover el Bueno, polo en origen. en origen. Estás enganchado con el origen, me parece muy bien. Es que es el más fácil. Bueno, vas a ver que van a usar más el de infinito, pero está bien. Bien, removemos el de origen. ¿Qué es un polo en origen de impedancia? ¿Qué componente es? Un capa. Un capacitor en serie, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué sucede en corriente continua? ¿Qué queda? ¿Un polo o un cero? No, el 0. Un cero. Porque si ya removí o extraje el componente de la cajita de fósforos asociado al residuo de ese polo, significa que no hay más polo. No puede haber más polo ahí. Bueno, bien. ¿Y en infinito qué pasó con este polo? Queda igual. Queda igual, porque ya dijimos que las singularidades en extremo de banda no se mueven. Y este cero Es el que se fue a 0. es el que Profe, se movió y fue a parar tengo acá. una duda, profe. Sí. ¿Por qué le decimos que los polos en la frecuencia no se pueden mover? Bueno, a no ser que les caiga un 0, pero. O sea, ¿por qué no se mueven ¿por qué solo se mueven los ceros y no los polos? Los polos estos. Los Ujú. polos a una frecuencia interna. Sí, A ver, eso es es lo como que único las que no sé. reglas, estas gráficas, las estamos construyendo a partir de lo que vamos viendo en la resolución. Cuando nosotros hacemos los ejercicios y vamos resolviendo las cosas, vemos que hicimos esa remoción, por ejemplo, no sé, acá, hicimos esa remoción y ese polo que estaba en raíz de 2 sigue estando en raíz de 2, pero los ceros se movieron. ¿Tá? Entonces, como que las reglas estas que usamos para la síntesis gráfica, en realidad
son reglas que recopilamos a partir de lo que vamos viendo y lo que vamos observando de las síntesis analíticas que vamos haciendo. ¿Tá? Entonces son conclusiones, vamos viendo, che, mirá, sí, el polo no se mueve. Perfecto, listo. Que recordemos también que la reglita del 0 de que tiro de la cuerdita y lo muevo también es una analogía. Sí. Dale, Raúl. Pablo, una forma que a veces es más fácil de ver es vos la construcción de la función de Foster está basada en los polos. Entonces, cuando vos arrancás ese polo, sacás ese polo, en realidad estás sacando una de las componentes de Foster. No sé si tenés ahí la expresión arriba. Cuando vos sacás esta componente de Foster, el resto se te reacomoda, pero los denominadores siguen siendo lo mismo. ¿Se entiende? Por eso es una sumatoria. Vos sacás uno de esos componentes. El resto queda fijo. Eso no se mueve el resto. ¿Se entiende? Por ahí eso es una forma... Sí, ahí me gusta más, sí. Bien. O sea, digamos, justamente lo que está diciendo Raúl es que si vos tenías un polo, una frecuencia interna, por más que elimines un polo a un extremo de banda, ese polo, una frecuencia interna, va a seguir existiendo, porque eso no cambió, digamos, la característica de la red no cambió. Lo que quizás, digamos, yo entiendo es que vos decís, bueno, pará, pero ¿por qué el polo no se mueve igual que los ceros, que se mueven hacia donde se realiza la remoción? Entiendo de que no lo estoy moviendo hacia el extremo de banda, como sucede con el cero, pero ¿por qué no se mueve hacia la zona donde se realizó la remoción? Y no se mueve hacia ningún lado, queda en el lugar. El tema es que justamente nosotros la síntesis gráfica la vamos haciendo, porque digamos, el proceso debería ser hacer la síntesis analítica y la gráfica, no sé, nada, la haces para que te acompañe en el proceso. Pero nosotros lo hacemos al revés. Nosotros hacemos algunas síntesis analíticas y a partir de esa analítica vamos obteniendo conclusiones. Entonces, esas conclusiones son las que después extrapolamos a la síntesis gráfica, ¿sí? A lo que llamamos síntesis gráfica. Entonces, bueno, la conclusión que vemos es que los polos a las frecuencias internas no se van a mover. Entonces, bueno, listo. Es una regla para nosotros que no tiene, digamos, una justificación teórica. Es, digamos, desde la observación de la síntesis analítica que vamos haciendo. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. Igual, Bueno, excelente, eso, che. Y entonces ahí nos está quedando, bueno, Z4, Z6, fíjate que me queda un 0 y un polo al infinito. Bueno, y acá remuevo directamente este polo infinito. ¿Qué es un polo infinito de impedancia? Un inductor. Un inductor en serie, ¿no? O sea que la red, en este caso, me terminó quedando capacitor. En derivación, un inductor. Y después un capacitor y un inductor. En serie los dos. ¿Eh? Fíjate vos que haciendo este proceso que se nos ocurrió acá sobre la marcha, obtuve una red que es diferente de las que veníamos obteniendo hasta ahora, que eran todos componentes en serie. Entonces, digamos, puede ser que haya ido por este camino porque tenía una topología que cumplir, donde me decían, no, mira, acá hay un componente en derivación, no me podés poner un tanque porque la placa ya la tengo hecha y no puedo, no sé, o lo que fuere. La forma de la red tiene que ser esta. Bueno, listo, cumplimos con esta forma de la red. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a continuar con este de acá arriba. Volvemos un poquitito a esta síntesis analítica que estábamos haciendo. ¿Sí? Perdón, antes de seguir con la síntesis analítica, ¿se entendió esto? Sí, se entendió. Sí, bien. Ahí construyeron bastante usando la síntesis gráfica. Fíjense qué poderosa que es, porque yo después puedo ir, digamos, fíjense, con 2 o 3 reglitas, hago toda esta síntesis gráfica y después puedo ir a la síntesis analítica y lo que hago es obtener los valores de los componentes. ¿Tá? Y de hecho, esta síntesis gráfica es como un mapa, ¿sí? Ya me dice cuáles son los pasos que tengo que seguir. Me dice, che, bueno, llega a Z2, después invertí la función y obtener la I2, después remové en origen, después volvé a invertir y obtener Z4, después remové en origen, lo que te va a quedar es el último componente. ¿Tá? Es como un mapa de todos los pasos que tengo que seguir.
¿sí? Entonces, por eso está buenísimo hacer la síntesis gráfica primero que nada, ¿sí? La verdad es que nos orienta muchísimo, ¿sí? Bueno, bien, y no tuvimos que usar muchos valores tampoco, ¿sí? Son solo algunas reglas. Bueno, volvamos un poco sobre el ejercicio que estábamos haciendo antes para poder completar, digamos, la síntesis analítica. Decíamos, teníamos esta Z2DS. Espera que vamos a recapitular donde nos quedamos. Bien, teníamos la ZDS. Vamos de nuevo. Teníamos la ZDS que nos dieron de dato. La dibujamos acá, donde estaban sus singularidades. Decidimos ir por la remoción total de este polo en infinito. Ahí lo que hicimos fue obtener el residuo de la función en infinito y de esa manera obtuvimos el que llamaríamos el Z1DS, que sería ese inductor, ¿sí? Ese componente asociado al polo en infinito. Bien, después obtuvimos Z2DS. Z2DS, que es la impedancia que veo todavía dentro de la cajita de fósforos, sería mi ZDS menos Z1DS. Bueno, hago la operatoria y lo que obtengo es la Z2DS y ahí la tenemos, ¿sí? La volvimos a graficar sobre la síntesis Gauss, sobre la gráfica, digamos, ¿no? Donde estaban las singularidades. Y vimos que, digamos, se verificaba esto que ya habíamos dicho, ¿no? Los polos quedaban en el lugar, en el extremo de banda aparecía este 0 donde se había hecho la remoción, el otro polo quedaba en el lugar donde estaba, y este 0 que estaba en una frecuencia interna se movió hacia la zona donde se hizo la remoción. Bien. Bien. Ahora podemos seguir, no sé, vamos a remover en corriente continua. Entonces, ¿cómo le puse arriba? Le puse... Nada, K0, le vamos a poner directamente, a ver si nos entra acá. Vamos a decir que vamos a tener un Z4DS que va a ser igual a mi Z2DS menos un K0 sobre S. Entonces, bueno, tenemos que obtener el K sub 0. K sub 0 es igual al límite con S tendiendo a 0 de Z2DS por S. Bien, entonces esto será límite con S tendiendo a 0 de 2 por S cuadrado. Bueno, la verdad, podríamos usar la anterior. Esto sería 2S cubo más 3S sobre S cubo más 2S. Bien, ¿cuánto valdrá esto? Si S tiende a 0, ¿cuánto vale, che? No se ve. Yo hago el límite con S tendiendo a 0. Podemos bajar un orden, ¿no? Sacamos ese factor común. Me queda S en el numerador, S en el denominador, 2S cuadrado más 3 sobre S cuadrado más 2. Todo esto se me va, 3 medios. K0 vale 3 medios. O sea que este componente, ¿qué es este residuo? Este componente asociado al residuo de un polo en origen. ¿Qué sería? ¿Qué componente sería Z3DS? Capacitar. Un capacitor, ¿sí? Z3DS sería igual a 3 medios sobre S, o sea que es un capacitor. De valor, no sé, 2/3. Bueno, entonces Z4DS es igual a Z2DS, que era 2S cuadrado más 3 sobre S cubo más 2S menos 3 medios sobre S. Bueno, acá hacemos la operatoria y yo la tengo hecha acá. No es nada del otro mundo, pero bueno, ya la tengo hecha. Esto me da un medio de S sobre S cuadrado más 2. Bien. Acá es donde les digo, ¿no? Uno ya ve esto y ya te das cuenta cuál es el valor del tanque. No hay mucho que hacer acá. Digamos, ya está resuelto. Pero bueno, podríamos seguirlo, ¿sí? Podríamos decir que mi Z6DS es igual a Z4DS menos Z5DS con Z5DS igual a sería 2K sobre S cuadrado más 2, ¿no? Porque sería el residuo asociado al polo en raíz de 2. Bueno, nada, hay que obtener el K que tenemos acá.
A ver, lo voy a hacer acá en un costadito para no ocupar el lugar de lo que tenemos acá abajo. Podemos decir entonces que 2K directamente, podríamos decir, es igual al límite con S, podemos poner directamente con S tendiendo a J raíz de 2 o con S cuadrado tendiendo a menos 2, como quieran, de la función Z4 de S por S cuadrado. Y esto es igual a límite con S cuadrado tendiendo a menos 2 de 1/2 de S sobre S cuadrado más 2. 2KS me está faltando, ¿no? 2KS. Esto. ¿Digo bien? Sí, ¿no? Creo que está mal acá. 2KS, sí, está mal. Bueno, 2KS. Entonces esto me queda así, S cuadrado más 2 sobre S. Bien. Esto me queda 1/2 de S sobre S cuadrado más 2 por S cuadrado más 2 sobre S. Bien, esto se me van, esto y esto se me van. Y me queda que esto vale 1/2. Bien. Así que el Z5 de S es igual a 1/2 de S sobre S cuadrado más 2. Lo cual era esperable, ¿no? Porque si nos daba distinto de esto, significaba que quedaba algo de impedancia y no podía quedar más impedancia porque este es el último polo. Así que si vamos directamente, Z6 de S es igual a Z4 de S menos Z5 de S igual a 0. Y ahí termina el proceso. ¿Ah? Y este es un tanquecito. Directamente ahí vemos, este es un tanque. Perdón, me quedó recomprimido, pasa que no quería ocupar el lugar de lo que está abajo. El capacitor vale 2 y el inductor vale 1/4. ¿Sí? Simplemente es un medio, lo bajamos acá. Y la S también, y bueno, lo descomponemos esto y obtenemos los valores del tanquecito. Bien. Bueno, y acá no hay mucho más que hacer. A ver, mira, no lo habíamos puesto. Z4DS. Z4DS era la función que teníamos acá. Lo tendríamos que haber hecho antes, ¿no? Porque la síntesis gráfica nos tiene que acompañar. Acá. ¿Qué tenemos? Un polo en raíz de 2. ¿Sí? En S cuadrado más 2 sigue teniendo un polo en raíz de 2. Así que el polo raíz de 2 sigue estando. Polo en raíz de 2. Bien. Y después, ¿qué tenemos? En origen, ¿qué tenemos? ¿Un polo o un 0? En 0. Tenemos un 0. ¿Sí? El numerador dice S, así que hay un 0 ahí. Bien. Así que en origen hay un 0. Bien, y en infinito, el denominador crece más rápido que el numerador, así que en infinito tengo un 0. Esto sería Z4. Y Z6 es 0, 0, 0, o sea, 0 en todos lados, vale 0 la función, ¿no? A veces lo van a ver así en los libros, en el libro Araujo, lo van a ver así como unas montañitas, como que ya está, no hay más nada que hacer. Podemos no poner nada directamente. Pero bueno, si vemos acá el análisis de la síntesis gráfica, se verifica, ¿no? El polo queda en su lugar, el 0 en extremo de banda queda en su lugar, y el 0 que estaba a una frecuencia interna se mueve hacia la zona donde se realizó la remoción. Bien. Bueno, ¿se entendió, che, el proceso? Clarísimo. Sí, sí. Excelente. Bueno, les propongo hacemos una pausa ahí unos 10 minutitos y seguimos con RC y RL. ¿Ok? Dale.